Mucho se ha hablado de la polinización y su relación con la agricultura. Y a medida que van pasando los años, el efecto del cambio climático y todas las situaciones que vamos viviendo los apicultores y los agricultores, nos vamos dando cuenta que cada día es más importante la presencia de la abeja. Hay países que están tomando verdadera conciencia y generan leyes para limitar el uso de ciertos agroquímicos, han generado leyes para evitar las aeroaplicaciones con un objetivo: cuidar la abeja, porque realmente se dieron cuenta que la abeja es fundamental para la polinización de los grandes cultivos, los monocultivos, de frutas, de algunas hortalizas, de la producción de semillas de muchas especies. O sea, acá, por ejemplo, en Mendoza y San Juan es fundamental la producción de semillas de cebolla, y se sabe que con una buena polinización se obtienen rendimientos del 500% más con abejas que sin tenerlas, o para la producción de almendras, para la producción de damascos. O sea, muchas de nuestras especies que colocamos en la mesa de una forma u otra dependen de la polinización de las abejas. Entonces requerimos tener una conciencia del cuidado de este insecto, y no solo por lo que comemos, sino por el entorno a nuestro medio ambiente. O sea, el ejemplo que les di sobre cuál es la influencia de la abeja en la producción del ganado caprino, es algo que pocos tienen conciencia. Entonces, la abeja debe ser cuidada. La abeja es el centinela del medio ambiente. La abeja es un insecto patrimonio de la humanidad que, si no somos capaces de protegerla, va a ir desapareciendo. Existen muchas especies de abejas, no solo la melífera. Hay 700 especies que realmente influyen en la polinización, las otras en la polinización directa de lo que comemos, pero las otras son importantes por el medio ambiente. Ahora, si no tenemos un medio ambiente saludable para el humano y para la abeja, tampoco vamos a tener alimentos. Entonces tenemos que ser sumamente conscientes de que hoy vivimos, los jóvenes de hoy, los que vivimos en este momento, somos responsables del futuro de la abeja. Somos podríamos decir, una generación privilegiada, porque somos la generación del quiebre. Si no nos hacemos cargo, no nos hacemos responsables, las vamos a perder. Entonces hay que trabajar, hay que fomentar la apicultura, y no solo desde la mirada comercial de que qué lindo la miel, los subproductos, sino desde la mirada de proteger el medio ambiente. O sea, si no cuidamos este lugar, este país, este mundo en donde vivimos, nos vamos a quedar sin él, y bueno, las consecuencias van a ser catastróficas. Había pensado en cuáles eran los enemigos de las abejas, ¿no? Un poco vos lo fuiste diciendo. Un poco es el hombre también, los agroquímicos que se aplican y las aeroaplicaciones. ¿Qué más? Y la reflexión de decir que es el hombre, bueno, justamente el mismo hombre, el mismo apicultor, con el correr del tiempo, con su ambición de producir más, a veces olvida su real misión, porque, digamos, esto es un pacto que hay entre el apicultor y la abeja. Yo te cuido a cambio de este beneficio que me das, que son tus productos, pero no nos estamos dando cuenta que la abeja nos da mucho más, mucho más. A ver, por ahí a los apicultores nos ven como que somos un poco, diríamos, soñadores, como que somos gente que piensa, diríamos, en muchos hobbyistas, y somos los locos de la abeja, pero en realidad creo que la sociedad tiene que prestarle más atención, se tienen que formar más apicultores, más jóvenes que apunten a esta nueva mirada, la de la concientización, de cuidar, porque enemigos hay, siempre van a haber enemigos de distintas formas, o sea, enemigos directos de la abeja, parásitos, enfermedades apícolas, pero el peor enemigo es justamente el desconocimiento, la falta de interés, que lamentablemente, pensando que la abeja es solamente un bien económico, la miel que nos puede dar, nos olvidamos de todo lo demás. Y todo lo demás significa el futuro. Claro. El futuro de la humanidad depende, en cierto modo, de ese pequeño insecto que vuela y que sale de las pequeñas cajitas que son las colmenas. Por eso somos, en cierto modo, un nuevo tipo de héroes los apicultores, porque tenemos que cuidar la abeja. Dos últimas preguntas, Pablo. Estamos con este cambio climático, estamos en años de emergencia hídrica. ¿Cómo hacen las abejas con el tema de
del agua y también si eligen las flores más vistosas o no. Bien, las abejas requieren mucha agua. Antes se pensaba que necesitaban muy poca cantidad. Lo que pasa es que las abejas recurren al agua del néctar de las flores, y la mayoría de las flores, su néctar tiene un 70 o 80% de agua. Al tener tanta cantidad de agua, la abeja, digamos, no requiere, digamos, tantas fuentes de agua cercanas, pero en zonas de sequía, diríamos, zonas áridas, las abejas necesitan a su vez otras fuentes de agua que, bueno, que sean en canales, acequias, ríos, lagos. Entonces la abeja busca, y bueno, si hay déficit, diríamos, de agua, también lo va a sufrir la abeja. Tal vez no se note directamente, pero requieren agua. Y más, es muy común en Mendoza, cualquier persona que tenga una pileta se va a dar cuenta de que las abejas van y revolotean y buscan agua, porque a pesar de que no nos damos cuenta, requieren una cantidad de agua importante, especialmente para ventilarse, para refrigerarse. El sistema de la colonia de abejas necesita refrigerarse. Comúnmente sacan el agua del néctar, pero requieren de agua extra que los apicultores en muchos casos tienen que hasta llevársela cerca de las colmenas. Bien. Esa es la primera pregunta. Y la segunda era si iban a las flores más vistosas. Creo que fue así. Sí, sí. Se ha estudiado muchísimo cómo las abejas ven. No tienen una visión del mundo exactamente igual que la visión que tenemos los seres humanos. Las abejas, por ejemplo, no ven el color rojo. Para ellas el color rojo es como si estuvieran viendo algo negro directamente. Se llama protanofia y ellas no pueden verlo. Entonces, imagínense que ahí tenemos que empezar a recordar lo que hemos estudiado cuando en dibujo o en las materias de las artes plásticas nos enseñaban a combinar los colores primarios, ver cómo se combinaban. Entonces, imaginemos una flor, diríamos roja, es totalmente negra. Después aparecen flores con pétalos de color violeta, y bueno, la combinación de qué colores nos da el violeta. Entonces, sí, la abeja puede ver el amarillo, lo ve perfectamente. Entonces el amarillo es uno de los colores que sí es atractivo para las abejas. Ven los blancos, no los grises, los ven, diríamos, de otra manera. Entonces hay que ver una imagen, lo que nosotros vemos como un lugar lleno de flores, por ejemplo, violeta, con el centro amarillo. Las abejas ven, imagínense, un campo medio grisáceo, con manchitas blancas, que es el punto donde la abeja tiene que aterrizar. O sea, las flores, diríamos, han coevolucionado con la abeja durante estos millones de años, y es como que las flores le marcan exactamente el momento y el lugar donde tienen que bajar para poder buscar el néctar o el polen. Bueno, la verdad que, Pablo, nos quedaríamos charlando con vos horas, porque, vuelvo a repetirte, tenés una facilidad para llegar, para expresar a través de las palabras tan importante, y te destacamos por eso, destacamos la importancia en la manera de educar, ¿no? Y a cada alumno que tenés y gente que ves, le das y de alguna manera le transmitís esta pasión que tenés vos por el mundo apícola. Así que te agradecemos enormemente. El agradecimiento es para mí, y que la audiencia no olvide que detrás de una cucharada de miel está el trabajo de millones de abejas y de muchos apicultores. Y necesitamos cada día tener más apicultores para que podamos seguir consumiendo esa cucharada de miel. Pablo, muchas gracias. Un placer, y que tengan muy buen fin de semana. Gracias, igualmente. Un abrazo enorme. Hasta luego. Chao, Nati, gracias. A vos. Estábamos escuchando a Pablo Maesen, técnico apícola, profesor, referente de apicultura en la provincia de Mendoza y en el país. Protagonistas del campo argentino.